Muy buenas, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bueno, vamos a hablar de Assassin's Creed Shadows, esta nueva producción, este nuevo videojuego que está saliendo de la mano de Ubisoft. Hay mucha controversia, hay muchas cosas que, como les decía, estuvo saliendo y bueno, vamos a tratar de explicar un poco y tratar de aclarar un poco el asunto. Bueno, es que Ubisoft la verdad que se ha metido en un lío monumental con su último juego y creo que hay bastante confusión en general entre los mismos gamers y entre la figura histórica de Yasuke, por qué lo han incluido en el videojuego y muchas insistencias también entre comentarios y todo, que la verdad que no sé hasta qué punto piensan llegar. Por eso quería aclarar, recopilar todo lo más que podía y aclarar un poco algunas cosas. Antes que nada, ya sabéis, te pido por favor, si aún no lo has hecho, que te suscribas al canal. Es solamente un clic, tocas una sola vez y a nosotros los creadores de contenido nos ayuda muchísimo. Para nosotros es una gran diferencia y para ustedes es simplemente un clic. Dale, muchas gracias. Para empezar quiero compartir un poco que esto me parece una pena, como siempre, porque poder contar un poco de la historia del Japón feudal es impresionante. Es un momento histórico súper interesante y el personaje, ya de por sí, Yasuke, el personaje es fascinante, ya que es un esclavo de los jesuitas portugueses que se convirtió en un vasallo de Oda Nobunaga, uno de los daimios más importantes del periodo Sengoku. Pero el tema es que Ubisoft, por más que te quiera insistir por todas partes, te quiere hacer creer que Yasuke era un alto mando del samurái súper reconocido, que fue samurái toda su vida, que ha vivido toda su vida ahí, y no, Yasuke nunca fue samurái. Sí existió, es un personaje histórico, sí estuvo en Japón y todo lo que te dije antes, pero de ahí a ser un samurái que usa la katana, totalmente entrenado y todo eso, hay una diferencia muy grande. Y que él sea el personaje principal de toda la historia, bueno, también, o sea, para que él sea el personaje principal de toda la historia, tenés que contarme la historia de otros personajes que son contemporáneos y son mucho más importantes para el Japón en sí. O sea, esto simplemente lo están eligiendo porque, bueno, están pensando únicamente en el público norteamericano, nada más. Y es que la representación de Yasuke como un samurái en Assassin's Creed es completamente inexacta. Ubisoft ha manipulado la historia para darle un trasfondo falso a su personaje. Y esto no es más que una excusa para su racismo abierto contra los asiáticos y contra los blancos. Porque sí, esto es así. O sea, la cantidad de comentarios, mensajes, comunicados por parte de ellos y muchos otros que he leído últimamente me pareció llamativo. Es que es un tipo de distorsión histórica y esto es preocupante, especialmente cuando se viene de una compañía como Ubisoft, que se supone que quiere contarte un poco cómo sería la historia, y hay mucha gente que si solamente conoce ese punto de vista y no conoce otro, va a creer que ese es el verdadero. Y así es más o menos lo mismo que sucede con todo, lo mismo que sucede con Netflix, lo mismo que sucede con películas, lo mismo que vemos una y otra vez. Y para entender mejor este problema es esencial profundizar en quién era realmente Yasuke. Y como les decía en un principio, Yasuke llegó a Japón alrededor de el 1579, traído por los misioneros jesuitas. Él era originario de Mozambique y su llegada causó un gran impacto debido a su apariencia física única en el contexto japonés. Por eso, cuando la producción de Shogun trató de explicar muy bien lo que era para ellos el choque cultural de encontrarse con John Blackthorne, que está inspirado en William Adams. Imagínense con Yasuke. En ese momento, cuando estaba haciendo la reseña de la serie Shogun, había traído un artículo que decía justamente por qué no hay negros en Shogun. Era toda una cantidad de estadounidenses quejándose por eso. Y en los comentarios de ese video, muchos comentarios de ese video mío, había un montón, no, bueno, pero ¿y Yasuke? ¿Y Yasuke? ¿Y por qué no está Yasuke? ¿Y por qué no? Está bien, ajá, perfecto, me estás contando uno, el único. Así de extraño era. Y la historia no se basa en eso. Y Shogun está basado en un libro, que está a su vez basado en una historia real, pero en el libro no aparece. Entonces, ¿por qué hay que incluirlo? Si no tiene nada que ver. Porque para eso incluía a Terminator también, con viajes en el tiempo, a Goku también. Y ya que estamos, ¿por qué? Bueno, sería exactamente lo mismo. Además que no coinciden en el tiempo.
pero bueno, en fin. La cuestión es que era originario de Mozambique y su llegada causó un gran impacto a todo el pueblo japonés, que habían quedado impresionados por su altura, su fuerza y sobre todo su color de piel. Entonces, justamente porque era una figura imponente, Nobunaga decide asignarle un papel significativo en la corte. Pero sin embargo, el rol de Yasuke en la historia japonesa es mucho más modesto de lo que Ubisoft quiere hacerte creer. No era un samurái, era un Kenshin vasallo que servía a Nobunaga y su estatus no se elevó al de un guerrero de élite, era un guardia. Su presencia en la batalla de Honoshi, donde Nobunaga fue traicionado, es un testimonio de su valentía y lealtad, pero eso no lo convierte en un samurái. Ubisoft ha exagerado su rol para encajar en una narrativa más comercial y así políticamente cargada de ideología de la que ellos quieren vender. Y así es como las redes se llenaron de inconsistencias y barbaridades en Twitter y en todas las redes en general, en YouTube y en medios de comunicación, donde la gente está defendiendo esta falsificación histórica con argumentos ridículos, pero aún Ubisoft, lo peor de todo es que ha estado bloqueando en su cuenta de Twitter a un historiador de la Universidad de Tokio que lo único que quería era explicar la historia real de Yasuke, o sea, decir la verdad, y Ubisoft decidió bloquearlo. Este historiador lo único que estaba intentando hacer era señalar que él nunca fue samurái. Pero bueno, nada, hay que silenciarlo, no vaya a ser que se descubra que estamos mintiendo o distorsionando la historia, porque bueno, no es mentira, es distorsionar la historia. Contala como quieras, llámala como quieras. El tema es que es alarmante ver cómo una empresa puede censurar a expertos que intentan aclarar la verdad, pasándose por ya saben dónde, todos los estudios y todos los argumentos y la carrera de este experto en el tema. Exactamente lo mismo ha pasado el año pasado con Cleopatra. Video de todo eso lo tenés en el canal. La cuestión es que este comportamiento de Ubisoft refleja una tendencia preocupante en la industria de entretenimiento en general. Y como decía, no es una cuestión de series o de películas o de ficción, videojuegos o lo que sea, ya es una cuestión de que van por todo. Y en este caso parece que la directora narrativa del juego, cuya ideología encaja justamente con esta misma tendencia, ha decidido que es aceptable cambiar la historia para poder así promover su agenda. Y bueno, si revisamos su perfil encontramos los pronombres, mensajes contra la gente blanca y todo un perfil que ya nos hacemos un poco la idea de qué ideología es la que está apoyando. Y el tema es que no hay ningún problema con que las personas tengan sus propias ideologías, pero cuando se utilizan para distorsionar la historia, bueno, eso la verdad que es bastante preocupante. La historia, el problema es que no puede ser representada o manipulada para encajar narrativas políticas como se te canten. Y en este caso Ubisoft ha exagerado el rol de Yasuke en el Japón feudal basándose en novelas y animes hechos por fans, por fanfilm, no por hechos históricos, que no por contarme la verdadera historia de Yasuke hace que el personaje sea menos importante, que sea menos valioso. Justamente por exagerarlo y llevarlo a un extremo es cuando lo discriminan y lo destruyen. Porque se ve que no les servía a la versión original lo que el personaje sí hizo. Tenés que basarte en lo que no hizo y contar una historia ficticia. Y Yasuke sí estuvo con Oda Nobunaga, sí fue aceptado ahí, luchó valientemente, no era un samurái, pero fue parte de ese momento histórico importante en la historia de Japón. Bueno, ya está, es importante eso. Y es crucial entender la diferencia entre esto y ficción, para no caer en la trampa de falsedades históricas. Además de todo esto, el problema que sale acá es el racismo abierto por parte de Ubisoft. Han intentado reducir toda esta polémica a racismo blanco, a supremacismo blanco, lo cual es ridículo. No hay comentarios que pidan que Yasuke sea blanco. El personaje es histórico, está bien, lo querés mostrar, mostralo. No hay problema, es uno más que está ahí. O sea, mostrame a Oda Nobunaga y mostrar, bueno, ok, hola Yasuke, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Y seguimos. El tema es que la gente está pidiendo una representación histórica precisa, no una versión manipulada de la historia. Y Ubisoft, que se ha vendido como siempre una empresa inclusiva, pero bueno, en realidad lo que están haciendo es justamente eliminar personajes asiáticos y reemplazarlos por personajes afroamericanos, lo cual la verdad que no tiene ningún sentido en el contexto histórico de Japón, de China y de ninguna cultura en general.
Y si nos podemos saber comentarios en los trailers, hay muchísimos japoneses que están enojados con esto. Han salido campañas de firmas para poder cancelar este juego. Han salido youtubers japoneses hablando en inglés, enojándose y criticando esta misma decisión. Y la verdad es que tiene razón, es su cultura. ¿Por qué para algunas culturas cierran la boca, aceptan todo y dicen, bueno, está bien, es su cultura y hay que respetarla? Sin embargo, para otras, bueno, no, te modifico todo y más te vale que lo aceptes. Exactamente lo mismo había pasado el año pasado con Cleopatra, y esta gente va pasando, va mutando de una producción a otra y parece como que nada les pasa. Y si no nos vamos tan lejos, hace poco también en los avances tecnológicos hemos visto representaciones de la inteligencia artificial de Google en Gemini, que tuvo una polémica enorme con los patriotas líderes americanos de la independencia representados como afroamericanos. Y así como distorsiones históricas graves, vikingos negros y muchas de estas cosas, que la verdad que no tenían ningún sentido. Lo único que se logró con eso es que bajen las acciones de Google por unos días de una forma impresionante, que mucha gente empieza a criticar y a desconfiar de la inteligencia artificial de Google, y que mucha gente se empieza a hacer preguntas. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Qué están ganando con esto? Pero es algo obvio. Pero el problema es que la historia la están contando ellos, y son ellos los que están escribiéndola. Y si no decimos algo, y si dejamos que ellos nos silencien, nos bloqueen y no nos dejen hablar, el único discurso y relato que quedará es el de ellos. Y por otro lado, bueno, se puede hablar muchísimo de Ubisoft, se puede criticar mucho a la compañía por muchas cuestiones económicas. El juego sale carísimo, la verdad que no tiene ningún sentido. Tiene estrategias de ventas que son bastante cuestionables. La gente que sea más gamer de Ubisoft, que conozca más a Ubisoft en ese aspecto, lo puede dejar en los comentarios para también aportar a este video. La cuestión es que es un modelo de negocio que es una explotación descarada a los jugadores. En lugar de centrarse en crear un juego de calidad, Ubisoft siempre está más interesado en maximizar sus ganancias a través de microtransacciones, suscripciones o lo que sea. La verdad que es nefasto todo lo que se ha visto en los últimos años y cómo han perdido la confianza de la gente. Y así, con todo eso, Ubisoft, con este proyecto de Assassin's Creed Shadows, está generando una polémica, y no solo por su falta de precisión histórica, sino que también por su modelo de negocio, su manipulación ideológica y muchas cosas más. La comunidad gamer y los historiadores, así como youtubers y defensores de la historia, están bastante enojados y lo están diciendo, y parece que lo único que les importa es que sea tendencia, por más que en realidad esa tendencia es que están hablando mal de ellos. Y la cuestión es que, como les digo, la distorsión de la historia, ya sea de Yasuke o de cualquiera, lo terminan utilizando como un medio para abusar de su racismo abierto y explotación económica a jugadores sin ningún problema. Y como consumidores y como aficionados y como amantes de las historias, tenemos que expresarlo. Pero bueno, al final el tiempo dirá si esta fue una buena idea por parte de Ubisoft, si este fue un buen videojuego, si este videojuego fue rentable, o si por el contrario, tanto desgaste peleándose con los usuarios en internet y en las redes en general los terminó afectando. Veremos cómo termina todo esto. Pero bueno, me gustaría saber ustedes qué opinan de todo esto, déjenlo saber en los comentarios. Si llegaste hasta acá, ya sabes, deja un like, comenta y suscríbete para que pueda hacer más videos como este. Muchísimas gracias a todos los que llegaron hasta acá, y sobre todo muchísimas gracias a los Patreon y los miembros del canal por hacer que este proyecto sea posible. Recordad que podés colaborar vía PayPal, Mercado Pago o volviéndote miembro del canal. Todos los links los tenés en la descripción. Así que sin nada más que decir, les mando un saludo, les mando un abrazo y como siempre los espero y los veo en el próximo video. Un saludo y hasta la próxima.